Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 9 para el 30 de mayo del 2020. La creación, el Génesis como pilar, parte número 2. La lectura bíblica es: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Brevemente, aquí la introducción dice: muchos grandes pensadores se inspiraron en la Sagrada Escritura para explorar el mundo creado por Dios. Como resultado nació la ciencia moderna. Kepler, Isaac Newton, John Wright, Robert Boyle y otros grandes científicos de la antigüedad creían que su trabajo dejaba ver aún más la obra creadora de Dios. Científicos de la antigüedad y también hoy en día científicos que creen en esto. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, la ciencia del siglo XIX comenzó a pasar de una cosmovisión, de una visión del cielo, del universo teísta, de un Dios que hace, mantiene sobre de la creación e interviene, a basarse en el naturalismo y en el materialismo. Luego vino Charles Darwin, que le puso el anillo en el dedo a Carlos Marx con el materialismo, y en 1859 entonces creó el origen de la especie, donde dice que nosotros venimos del mono. Es que al principio los hombres han tenido esta lucha por si aceptar a Dios y científicamente poder probar que Dios existe a través de, como dice Romanos capítulo 1, su poder es evidente allí en lo que existe, su deidad, la existencia de Dios se evidencia en las plantas, en los animales, en nuestro cuerpo. Allí está, es notorio. Para el que es dirigido por Dios, consciente o inconscientemente, no tiene que ser un religioso, pero que con sinceridad profundiza, descubre leyes perfectas en toda la creación. Uno revisa, por ejemplo, la célula, y uno consigue allí ácido desoxirribonucleico, un ácido con una cantidad de información donde están los genes. ¿Y qué son los genes? Donde está cómo va a ser la nariz, los ojos, el riñón, el estómago, está allí. Y eso es un ácido. Está en el núcleo. Está metido allí. ¿Quién hizo ese ácido ribonucleico? Ácido desoxirribonucleico. Se duplica. Sale otro ácido líquido. Toma información y sale del núcleo y va al ribosoma para que se produzcan proteínas que están ya ordenadas en esa molécula de ADN en el núcleo. Y ese ADN está en una capsulita que llaman cromosoma. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo un ácido tiene cerebro para guardar una información? Para proteger esa información. El P53, un gen capaz de estar pendiente de cuando hay la multiplicación celular, esas copias de ADN, si salen malas, las destruye, si las puede corregir, las corrige. Esa capacidad en el cuerpo, de apenas entra un elemento patógeno, se activa inmediatamente como un sensor a todos los mecanismos de defensa para protegernos de ese microbio, de esa bacteria, de ese parásito, de ese hongo, de ese virus, y matarlo. Estos son partículas que están allí en tu cuerpo y en mi cuerpo. O sea, es evidente que hay un Dios poderoso para el que investiga con seriedad, que no cree en el azar, cree en la realidad que está allí. Bueno, esa realidad alguien la mueve, hay una inteligencia superior que se llama Jehová. La Revolución Francesa quiso echar eso por tierra. ¿Qué cuento de Dios? 1800, 89, luego 90, 1789, 90, 91, 92, aquella época de terror. Se colocó la diosa de la razón, se agarró una mujer y se metió en una catedral allá en Francia, en París. De ahora en adelante vamos a creer en la diosa de la razón. De ahí subió el naturalismo, echando por tierra todo lo que es la religión, por causa de la Iglesia Católica, los jesuitas, que estaban aliados con el rey en aquel momento histórico en Francia. Se odió la religión, y ahí se levantó una ciencia que a pugnar
contra la religión, desembarazarse, desligarse de todo lo que era religión. Pues esta gente fue fuerte. El que iba en contra de ellos, como Copérnico, como Galileo, que decían que el Sol era el centro del universo. No, es la Tierra el centro del universo. Vamos a ver entonces un ratico. Bueno, todo eso la iglesia no lo quería aceptar, y así muchos otros descubrimientos. Entonces esto dañó la verdadera ciencia que emergía. Esto dañó esa concepción que estos hombres sabios venían desarrollando, de que a medida que estudiaban la Biblia más se convencían de ese poder que es evidente, como dice Romanos capítulo 1, allí en la naturaleza. Quiero leerlo de algunos de estos hombres famosos de prácticamente del siglo XX y algunos del siglo XXI que están vivos. Max Planck, premio físico alemán, padre de la teoría cuántica, premio Nobel de Física 1918. Él decía: podemos concluir que a partir de la ciencia, de lo que la ciencia nos enseña en la naturaleza, hay un orden independiente de la existencia del hombre. Un fin al que la naturaleza y el hombre están subordinados. Tanto la religión como la ciencia requieren la fe en Dios. Para los creyentes, Dios está al principio, y para los científicos, al final de todas las consideraciones. Entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción. No se excluyen, se complementan y se condicionan mutuamente. Max Planck, físico alemán, premio Nobel, 1918. Arthur Compton, premio Nobel de Física 1927. Descubrimiento de los combinación de los rayos cósmicos, de la reflexión, polarización y los espectros de los rayos X, el efecto Compton. Bueno, de 7 señor murió en 1962. Para mí, la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema dio el ser al universo y creó al hombre. No me cuesta tener esa fe, porque el orden e inteligencia del cosmos dan testimonio de la más sublime declaración jamás hecha. En el principio creó Dios. ¿Quién dijo eso? Arthur Compton, premio Nobel de Física, 1927. No hay ningún ignorante. Einstein, fundador de la física contemporánea, la teoría de la relatividad, 1921. Todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre, y ante el cual nosotros, con nuestros poderes, debemos sentirnos humildes. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Le atribuí esta frase a Einstein. Lieben, químico alemán, pionero de la química orgánica. La grandeza e infinita sabiduría del Creador la reconocerá realmente solo el que se esfuerce por extraer sus ideas del gran libro que llamamos de la naturaleza. Luis Pasteur, microbiólogo. Un poco de ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia acerca de nuevo a Dios. Cuanto más conozco, más se asemeja mi fe a la de un campesino. Luis Pasteur. Thomas Edison, inventor de la bombilla. Mi máximo respeto y admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios. Max Born, premio Nobel de Física, murió en 1970. Solo la gente boba dice que el estudio de la ciencia lleva al ateísmo. ¿Solamente qué? La gente boba dice que el estudio de la ciencia lleva al ateísmo. ¿Qué nos está diciendo? Max Born, premio Nobel de Física en 1954. Uno de los padres de la teoría cuántica, Erwin Schrödinger, premio Nobel de Física en 1933. La obra maestra es la hecha por Dios, según los principios de la mecánica cuántica. Y ahorita,
el físico Peter Higgs, descubridor del bosón de Higgs, Premio Nobel de Física 2013. No hay conflicto alguno entre el Dios creador y lo que hasta ahora hemos descubierto sobre el universo. Es perfectamente posible tener creencias religiosas y ser a la vez científico. Hermano, lo que pasa es que los ateos, los que están peleados con religión, aun cuando no sean ateos, pero no quieren tener nada que ver con ninguna organización, desechan a Dios por simplemente no querer aceptar la realidad evidente de lo que es una investigación. Cuando una investigación es seria, cuando una investigación es sin prejuicio, usted descubre a Dios, como decía estos científicos. Allí está Dios presente. No hay por dónde coger. Esta es la revelación. Una tierra plana. Comúnmente se cree que en el mundo antiguo muchos pensaban que la tierra era plana. Sin embargo, por diversas razones, la mayoría entendía que la tierra era redonda. Sin embargo, Tales de Mileto, siglo VI a.C., decía que la tierra era una isla que flotaba en el mar. Pitágoras también partía de que la tierra era plana. A partir de Aristóteles fue cuando se comenzó entonces a mencionar, ¿verdad?, que ya era como una esfera. Y de allí por siglos y siglos, hasta que en 1865 aparece un trabajo de Samuel Rothbard, donde vuelve otra vez a la idea que la tierra es plana. Después de 6 siglos atrás, los mesopotámicos también creían que era plana. Con mitos hablaban de eso. Y todavía hoy en día, febrero de 2020, murió uno de los grandes promotores y se le metió billete a partir de 2016 para demostrar que la tierra era plana. Es el señor Mike Hughes, Mikehughs. Murió ahorita en febrero de 2020 con un cohete que él mismo hizo. Se elevó a más de 1000 y pico de metros sobre la tierra para él observar y luego decir que realmente la tierra era plana, y explotó y murió. Están tratando de filmar, estaban filmando para presentarlo por televisión. Netflix era uno de los que patrocinaba la idea, daba curso a esta idea, esta serie de Netflix en la televisión, de que la tierra era plana. Estamos hablando del siglo XX, 2020, siglo XXI y el 2020, todavía con el que si la tierra es plana. Es lo aparte de lo que se denomina las teorías de la conspiración. Gente que tampoco cree que el hombre llegó a la luna. Gente que cree que el virus, del coronavirus, lo hicieron en un laboratorio. Pusieron parte del SIDA, de la tuberculosis, todo ese poco de enfermedades. Un grupo científico allí comenzó a armar los nucleótidos, la adenina, la timina, la guanina, todas estas bases, ¿verdad?, a unirse allí, formaron una cadena de ADN, en este caso de ARN, ácido ribonucleico allí, y hicieron el virus, lo esparcieron para acabar con los viejos, para tener un control de población, porque los masones, porque el Illuminati, porque toda esta cantidad de factores externos, o sea que no conocemos quiénes son las cabezas, y si se nombran las cabezas, ¿dónde están los pelitos, el pelo negro aquí, para decir, mira, ¿dónde está el laboratorio científico de Rusia, de China, de Cuba, de Canadá, de Estados Unidos? Aquí están las pruebas científicas, ¿no? Que Trump dice que eso es política, echarse la culpa unos con otros. Sí, salió en Wuhan, se le escapó un laboratorio, o por estar comiendo murciélago que estaba prohibido en Levítico 11. No, pero ¿qué fue que lo hicieron? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que el hombre no fue a la luna? ¿Dónde están las pruebas que la Tierra no es plana? Como todo demuestra a través de los satélites y la gente que viaja, los astronautas, que es redondo. No, pero al revés, es llevarle la contraria al sistema. Son antisistemas, como un capricho, un resentimiento. Todo el que le encanta esa idea, en el fondo, tan resentido, resiente. No quieren que los gobierne nada, no quiere que los dirija nada, no quiere obedecer a nada. Todo lo que vaya en contra de lo establecido, ellos lo favorecen, ellos están a favor. Entonces, y mire con estos conceptos, pero Dios hablaba claro, la Biblia lo planteaba aquí.
aunque la Biblia no es un libro científico en el sentido para los científicos, pero hay principios que muestran esos principios que los hombres descubren revelados aquí en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Dios dijo, ¿por qué no se debe comer cochino? Simplemente no debe comer cerdo. Hoy descubren los hombres que el cerdo es peligroso. Dios no dijo porque no podíamos comer murciélago. Prohibió que comiéramos murciélago. ¿Pero por qué? Hoy se sabe, hasta 3 tipos de coronavirus diferentes están allí. O sea, hay cosas que están allí en la Sagrada Escritura que cuando se investigan, perfecto, como Dios lo dice. Y hay cosas que van más allá de la inteligencia, del razonamiento humano, que no nos queda más que decir. No porque no podamos explicarlo, es que es inexplicable. Con la mente que tenemos es inexplicable. No porque nos falte conocimiento, es que es inexplicable. Hay un Dios, hay una inteligencia superior. En Job 26:7 dice, la tierra está suspendida en el espacio. Él extiende el norte sobre el vacío. Cuelga la tierra sobre la nada. ¿Cuelga la tierra? Sobre la nada. Ya eso está comprobado. Y el libro de Job es el libro más viejo de la Sagrada Escritura. En Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La tierra es redonda. Algunos dicen que Cristóbal Colón, basado en ese versículo, se lanzó a ese mar. Eso es redondo. Pero aquí lo dice Isaías. Casi 750 años de nacer Jesucristo, ya estaba esta revelación. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, por más que la cuestionen, la critiquen, Dios da tiempo. Dios no conoce la impaciencia. Los mismos hombres sinceros y honestos se dan cuenta de que Él dirige la historia. Él es el creador y sabe todos los pormenores de este mundo. El día lunes habla de la creación en la literatura antigua. Bueno, antes de esto, fíjense que hubieron hombres que trataron de demostrar que la Tierra realmente no era el centro del universo. La teoría geocéntrica. Y alrededor de la Tierra giraba el Sol, todos los demás planetas. Eso lo mantenía la Iglesia Católica como que es así. Y el que diera lo contrario, primero Copérnico, luego Galileo, hermano mío, amenaza de muerte. Galileo le temblaron las piernas y bueno, se tuvo que retratar. Pero él mantenía que la Tierra no es el centro. Es lo que llaman la teoría heliocéntrica. El Sol es el centro y alrededor gira la Tierra. La Iglesia Católica mantenía, la Tierra es el centro de la teoría geocéntrica y el Sol gira alrededor. ¿Quién tenía la razón? Copérnico y Galileo. Pero no se aceptaba. La creación en la literatura antigua. Hay muchos mitos para compararlo, a diferencia del Génesis, de la creación. Y aquí narran uno de ellos, pues, la epopeya de Antrojasis. Dice, cuando los dioses en lugar del hombre, hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura y molestia demasiado grande. Den que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. Un dios que tenía inteligencia. Ellos lo mataron en sus asambleas. Mezcló barro con su sangre. Nintu mezcló barro con su carne y sangre. Fíjense esta narración de cómo se creó el hombre y la función de los dioses. Los dioses llevan una carga terrible y para buscar que alguien lo ayude, los auxilie. Entonces dieron la orden que una diosa creara al hombre, según esta epopeya Antrojasis. El hombre trabaja para los dioses. El hombre es como si fuese un esclavo de los dioses. En esta versión, en esta narración de la epopeya de Antrojasis. Qué diferente al Génesis, ¿verdad? Dios cuando crea al hombre,
no es porque está llevando una carga, sino todo lo contrario. Dios prepara un hogar maravilloso para alguien que va a ser imagen y semejanza de Él, que ninguna criatura antes lo había hecho. De todas las que había hecho, de todo lo que había hecho antes de los 5 días antes de crear al hombre, nada de lo que había hecho había sido semejante a Él. Pero dijo, hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y antes de hacer el hombre, Dios preparó que hubiera luz, atmósfera, plantas, estrellas, animales, por supuesto agua. Una vez que todas las condiciones maravillosas para que el hombre existiera, el sexto día Dios hizo a Adán y a Eva. Y el séptimo día, pensando que el hombre necesita un reposo intelectual, físico, le añadió al sexto día un día final, el séptimo día. Y Dios cesó de trabajar, significa descanso, para que estuviera cansado, cesó de trabajar ese día. Y junto con el hombre celebraron ese primer sábado de la creación. Qué bonito, ¿verdad? Qué diferencia de un Dios cansado, de un Dios, de estos dioses que no aguantan la carga y tienen que crear al hombre para que los ayude en esa carga. Y se matan unos con otros. Entonces, son creencias que hay. Pero yo quiero compartirle una brevemente, la de Enuma Elis, del pueblo de los acadios, que junto con los sumerios forman a Babilonia. En ese poema de la Enuma Elis, allí se nombra a Tiamat, Apsu, dioses fuerte, ¿verdad? Y se recalca el héroe Marduk, un dios también fuerte que proviene de esa genealogía. Brevemente quiero decirle, ¿verdad?, que tanto Apsu, ¿verdad?, como Tiamat, que era la diosa de las aguas y de los mares, y el caso de Apsu, de las aguas dulces, ambos fueron engendrados por un dios de los cielos y la tierra que era Nanmu, con N, Nanmu. Antes de ello tenía una trilogía de dioses: el dios del cielo, que se llamaba An, el dios de la atmósfera, el dios, como decir, el de la atmósfera, se llamaba Enlil, y el dios de la tierra, el señor de la tierra, que era Enki. Estos 3 dioses An. Pero Nanmu generó a Apsu y a Tiamat y a todos los dioses que pudieran existir. Tiamat y Apsu, Tiamat la femenina, Apsu el masculino, se dice masculino, femenino, engendraron otros dioses. Y a través de esos dioses hubo una descendencia de otros. Uno se llamó Ea y otro An. An, dios del cielo, y Ea como el dios de la tierra. Cuando fueron creados, dice el poema de Enuma Elis, crearon un alboroto, bueno, como jóvenes, y producían mucho ruido, y esto le causó molestia a Apsu, el esposo de Tiamat. Y decidió, voy a matar a esos muchachos. Entonces Tiamat le reclamó, vas a matar tú, que es parte de la descendencia nuestra. Los voy a matar. Y se enteró entonces Ea. Y Ea entonces llegó, y antes que el abuelo lo matara, él mató a su abuelo, al dios Apsu, dios de las aguas dulces, según la mitología, pues, en este poema de Enuma Elis. Y entonces, y el otro An trató de matar a Tiamat. Entonces los dioses dijeron, bueno, tú no vas a hacer nada, mataron a tu esposo y no vas a hacer nada. Entonces Tiamat creó dioses demoníacos poderosos, dentro de ellos a Kingu. Y este Kingu pusieron la tabla del destino para enfrentárselo a Ea. Pero Ea también tuvo descendencia, y dentro de esa descendencia tuvo a nada menos que a Marduk, también aparentemente un dios entre comillas bueno en relación con el demoníaco que creó Tiamat. Y se llevaron a la guerra, vamos enfrentando. Tiamat salió, pero Tiamat, en vez de mandar a Kingu, ella misma se enfrentó con Marduk, y Marduk la partió en 2 pedazos. Un pedazo de ella formó el cielo, y el otro pedazo formó la tierra. Y luego preguntaron, bueno, ¿quién más estaba apoyando a Kingu y a Tiamat? Entonces, Kingu es el responsable. Kingu. Y efectivamente, Tiamat había creado a Kingu para destruir a lo de Ea, a su nieto.
Entonces el Marduk mató también a Kingu. Y de la sangre de Kingu formó al hombre, mezclándolo con la arcilla, que era la tierra, que era Tiamat. O sea, el hombre fue formado de la sangre del demonio de Kingu y de la diosa que creó el demonio, que era Tiamat. De allí, como dice el comentario bíblico, el hombre es malo por naturaleza, ya lleva una naturaleza demoníaca en ese mito. A diferencia del Génesis, el hombre desobedeció, Adán y Eva desobedecieron, y Dios no lo dejó condenado a muerte, posesionado, porque el que peca pertenece al quien lo está invitando a pecar, al diablo. No lo dejó sometido al diablo, sino que puso una enemistad en el corazón, para que todos nosotros pudiéramos también recibir esa enemistad a la medida que la aceptamos, hacia todo lo que es malo, hacia ese poder infernal. Entonces, así plantea este mito de este pueblo, de los acadios, que se considera uno de los pueblos fundadores de Babilonia, el origen de los cielos y la tierra y de los seres humanos, que es diferente del Génesis, ¿verdad? Esto Dios se pegó con la lección del día siguiente, ¿verdad? La del día martes, los dioses Génesis versus el paganismo. Es interesante, porque los dioses paganos, los dioses paganos le exigían al hombre. Fíjense como lo decía la epopeya esa de Astra, estaban cargados y hicieron al hombre para que los ayudara. Los dioses reclamaban que se les ofrendara, reclamara que se los atendiera, que se les diera alimento, etcétera, etcétera. Y ellos reclamaban reverencia, obediencia fuertemente. Esos dioses fueron creados a imagen de lo que los hombres tenían aquí en la cabeza. Y a diferencia del Dios nuestro, esos dioses se ponían bravos, y ellos pensaban que estaban bravos cuando venían sequía, cuando se producían muchas guerras y las perdían, cuando perdían cosecha, cuando una enfermedad los azotaba, por los antiguos. Entonces, que Dios está bravo. Tenían que contentar a Dios. Y buscaban la manera, llevando ofrenda aquí, ofrenda, hasta sacrificaban a sus hijos para que el Dios se agradara. Los aztecas le sacaban el corazón a las doncellas en la pirámide esa truncada al final. Ahí le sacaban los corazones y se lo ofrecían a Dios, para que el Dios se aplacara y tuviera misericordia de ellos. Un Dios que estaba lleno de ira todo tiempo, se molestaba con los seres humanos, repugnaba el pecado, y la solución era matarlo cuando pecaban prácticamente. Entonces ellos, para evitar que los mataran, que le vinieran más tragedias, por obras, se ganaban el favor de esos dioses. Es terrible, ¿verdad? El Dios nuestro es muy diferente. Nosotros somos pecadores, nosotros nos rebelamos contra Él. En vez de que nos caigan rayos y centellas, como muchos piensan que Jehová, Dios envió a su Hijo para que de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. En Corintios 5, 2 Corintios 5 te habla de que Él vino a reconciliarse con nosotros. En vez de nosotros fuimos los que nos separamos, Dios envió a su Hijo. Nosotros hicimos mal y merecemos la muerte, y Cristo dijo, el Padre le dijo a Cristo, tú vas a aceptar a Cristo. Lo mal que ellos hicieron, recíbelo tú, para que ellos vivan. Cristo fue el chivo expiatorio. Cristo asumió la culpa suya y mía, para darnos a entender cuánto nos ama. Tú peleaste conmigo, dijo Cristo, ok, me ofendiste, fuiste desobediente, ok, eso merece la muerte, pero yo voy a morir para que tú vivas, para mostrarte cuánto te amo. Yo podía matarte, porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. La paga del que se va a hacer lo bueno y no lo hace es muerte. El que comete injusticia es pecado. La paga del que hace injusticia es pecado. El que viola los mandamientos es pecado. Pero como yo sé que ustedes son de carne y de hueso mortales, en la medida que ustedes van creciendo, yo asumo esta responsabilidad de sus pecados, para que ustedes no pequen más, para que ustedes vivan fuera de lo que lo ha separado de mí. Borrón y cuenta nueva. El Dios que se acerca a nosotros para perdonarnos y limpiarnos. Porque nos amó, nos limpió. No al revés. Porque nos limpiamos, nos amamos. Que es el principio de las religiones orientales. Hay que ser vegetariano, hay que hacer tal cosa, hay que la meditación, hay que aprender a respirar, la posición loto, hay una cantidad de posiciones que utiliza el yoga, que aquí, que para allá, el mantra, repetición, o sea, toda una serie de cosas del cuerpo que hay que someterlo
para poder alcanzar el clima, el encuentro con el Supremo. Usted tiene que purificarse. Resulta que el Dios nuestro le lavó los pies a los discípulos. El Dios nuestro se embarró de nosotros. Tomó la carne de nosotros. ¿Qué Dios ha tomado eso? ¿Qué Dios ha caminado entre los seres humanos? Compartió, se hizo carne y compartió y demostró en vida que era Dios en el momento de la transfiguración. Eso no lo encuentra usted en ninguna de esos mitos. Porque como decía el comentario bíblico, ¿verdad? En relación con el nombre de Dios, el título de Señor o Jehová comprende los atributos en la autoexistencia y la eternidad. Jehová es el Dios viviente, fuente de la vida. En contraste, oiga, con los dioses de los paganos que no tienen existencia aparte de la imaginación de sus adoradores. Los dioses paganos existen aquí en la imaginación de los adoradores. Y para cada necesidad del ser humano, los hombres inventaron dioses. Vea la mitología griega. El dios del amor, el dios de la guerra, el dios de la fertilidad, el dios de las cosechas, el dios de los artesanos, el dios de los que andan en el mar. Los católicos lo transfirieron a los santos. El patrón, el santo que protege a los carpinteros, el santo que protege a los sastres, el santo que protege a los enamorados, el santo que protege de los doctores, el santo de los taxistas, de los que manejan busetas, el santo de los animales. O sea, para cada cosa inventaron. Allá eran dioses, aquí eran santos. Y como si fueran dioses los santos. Usted le pide a un santo hoy aquí en su país, y en otro país, un hermano suyo, a la misma hora le piden al mismo santo, y el santo, y que los oye al mismo tiempo. Eso se llama omnipresencia. Ningún ser humano tiene omnipresencia. Solamente es un atributo divino, la omnipresencia, la omnipotencia, pero aquí la omnipresencia. Entonces no hemos evolucionado en cuanto a creer esa omnipresencia de seres mortales como nosotros después de muertos, que podemos, porque fuimos muy buenos, podemos estar atendiendo al mismo tiempo a uno y al otro. Entonces, en la imaginación es que existe eso. Cuando Elías estaba allá en el Monte Carmelo, ¿se acuerdan? Cuando revisamos esa parte, cuando hizo descender fuego del cielo, ¿se acuerdan? Cuando él estaba allí, demostró que todo eso era mentira. No se pudo manifestar Baal. Era el diablo, pero le llamaban Baal. Que aparezca, pues cuando Dios lo confronta al demonio, va listo. Va limitado. Llámese a Baal, a Astaró, llámese el que sea. En términos espirituales será que si el María Leonza, que si aquí en Venezuela, que si el Guaycaipuro, que si el otro, no pueden frente a Dios, tienen que retirarse. Porque todos, que si Guaycaipuro, que si el otro, que si la corte vikinga, que todos esos hombres y mujeres que se representan allí murieron, están durmiendo. Pero quienes los imitan son los ángeles caídos. Y Dios, frente a los ángeles caídos, mire, enmudecen. Si Dios les manda que mujeres, enmudecen. Tiemblan. Creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. Entonces, son falsedades. Y de allí que, por ejemplo, los griegos, un dios como un pulpo, como Medusa, un unicornio con unos cachos aquí, o sea, diferentes figuras, los titanes con diferentes figuras también, y dioses con diferentes caracteres. Porque como eran ellos pensaban que hacían a los dioses semejantes a ellos. Entonces, el Dios nuestro es muy, muy, muy diferente. El Dios nuestro se agrada, nos creó con agrado, con amor, con paciencia, para que seamos felices en esta tierra, con libertad. Y las consecuencias de nuestra libertad, nosotros las asumimos, somos responsables. No es que Dios nos condenó. Si usted no quiere obedecer a Dios, la desobediencia que usted hace, apartado de Dios, lo lleva a la desgracia. No es que Dios se va a poner, te voy a castigar porque no. Primariamente, asumimos las responsabilidades de nuestro desvío de Dios porque Dios lo predice. Si tú vas por ese camino, te vas a estrellar. Y te estrellas. Y también Dios a veces actúa para llamarnos la atención a través de un castigo, una reprimenda, para que reaccionemos.
Pero el mismo pecado también, si yo me pongo a beber aguardiente exageradamente, ¿verdad? Poquito, mucho, exageradamente, en un solo día me puedo morir. Poco a poco, al final termino reventado el hígado, fumando lo mismo. Una vida desordenada, una vida de glotonería, azúcar por montón, grasa por montón. Bueno, yo mismo me estoy autosuicidando. Dios te dijo, evita eso. Pero no le hacemos caso. Nosotros mismos, no es que Dios nos está matando, nosotros mismos estamos buscando la muerte. Dios nos da libertad. ¿Quieren morirse? Le dijo a Adán y Eva. Coman de ese árbol. Ustedes ni siquiera saben lo que es la muerte. Pero dejarán, Satanás le amplió, dejarán, ustedes serán como Dios, eternos, inmortales. Quiere decir que no somos inmortales. Eran inmortales. Pero perderían la inmortalidad en la medida que comieran de eso. Satanás les hizo ver que no, que eso era mentira. Ellos ahora es que iban a ser más inmortales. Y entendieron que eran mortales. Dios les permitió esa elección. Si quieren perder la inmortalidad, coman de ese árbol y se convertirán en mortales. Hasta eso hace el Dios que estamos adorando. En delitos y pecados. Como dice Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados. ¿Qué Dios del paganismo se compadece de alguien que esté muerto en delitos y pecados? Ninguno. El hombre tenía que purificarse por sí mismo. Como si nosotros aquí, pues, por sí mismos vamos a ser perfectos para venir a orar a Dios. Que no, que estamos locos. Nunca lo vamos a lograr. Es una promesa que Dios ha hecho. Usted fue perfecto. Yo te prometo. Cree en mí. Y óyeme atentamente. Eso es lo que es obediencia. Y vas a caminar en santidad. ¿Qué Dios hace eso? Ninguno. Solamente Jehová, el Rey de Reyes. La creación y el tiempo, hermanos. Miércoles 27. Génesis 5 y Génesis 11. Esta es la genealogía. Es muy bonito la genealogía, ¿verdad? Los orígenes. Desde Adán hasta Cristo y hasta nuestra época. Como para mostrarte aquí en esta Biblia, desde Adán hasta el Nuevo Testamento. Esto es un hilo histórico que se pretende que nosotros lo sigamos en todas las edades hasta que Cristo aparezca en gloria. Y luego, cosas que no entendimos, que están aquí. Plan de redención, regeneración. El misterio de la encarnación, todo eso continuaremos estudiándolo, comprendiéndolo, si somos salvos en el reino de los cielos. Entonces, la genealogía, viene de esta generación, luego nació este. En esta genealogía del Génesis 5 y Génesis 11, no hay hueco. Usted puede sacar la cuenta desde Adán, en qué año, como decir el año 0 cuando nació Adán, a los 120 años, aparece el primer descendiente, ahí usted va llegando a la cuenta, en qué año fue el diluvio, en qué año apareció Abraham, en qué año apareció Jacob, o sea, todo hasta Cristo, como para que se vea que hay un solo hilo histórico, un solo recorrido. Por ejemplo, en Génesis 5 habla de la descendencia a partir de ¿quién? De Adán. Génesis capítulo 5. Génesis 5. Este libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre. Comienza ¿qué? Fíjense, Adán. De Adán entonces vino Set. Después de Set vino ¿qué? Enos. Después de Enos vino Cainán. Después de Cainán vino Mahalaleel. Después de Mahalaleel vino el sexto, Jared. Después de Jared vino ¿quién? Enoc. Caminó 300 años con Dios. Luego Enoc tuvo ¿a quién? A Matusalén. Y Matusalén tuvo ¿a quién? A Lamec. Y Lamec dio origen a Noé. 10 generaciones. Luego Noé, Génesis 11, tuvo ¿a quién? A Sem. Y tuvo 3 hijos, pero por la descendencia de Sem, de los semitas. Sem. Después Sem tuvo a Arfaxad. Tuvo a Arfaxad a los 100 años, 2 años después del diluvio, dice allí. Y después que tuvo a Arfaxad, vivió 500 años. Gen tuvo a Arfaxad y después vivió 500 años. Ok. Después Arfaxad tuvo a Sala. Luego Sala a Eber. Luego Eber a Peleg. Luego Peleg a Reus. Luego Reus a Serug. Luego Serug a Nacor. Luego Nacor a Taré. Y luego Taré tuvo a Abraham. 10 generaciones más. Ya van 20. Y Taré tuvo Abraham
tuvo a Arán y tuvo a Er, si no me equivoco. Y Arán, que era hermano de Abraham, tuvo a Lot. Entonces, ahí se ve clarito en esta última parte, ¿verdad? que Abraham era tío de Lot y Lot era sobrino de Abraham. Y ahí te sigue llevando la línea cronológica. Abraham a Isaac, luego Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo los 12 hijos, y por la línea de Judá, que fue uno de los hijos de Jacob, ahí viene la simiente de Cristo Jesús. Te la sigue llevando, él consigue en Mateo y en Lucas, en Crónicas también habla parte de eso. Es bonito, ¿ves? Porque nos permite establecer ese hilo. Abraham descendiente de Adán y de Eva. Abraham le contaron la historia así verbal del diluvio, porque Sem vivió después del diluvio, estuvo allí y le transmitió a Arfaxad y luego al hijo de Sem, y Arfaxad entonces le transmitió a Sala, y Sem pudo ver los nietos, pudo ver nietos también, y de forma oral transmitían todo lo que fue los antediluvianos, todo lo que fue la historia de Adán y de Eva. Conocían esa historia. Llegó Abraham, de Abraham a Jacob, y de Jacob por Judá llega Jesucristo, y por la línea de todo ese recorrido de Jesucristo pasa a los apóstoles pasan a nosotros, y aquí estamos para la honra y gloria de Dios. ¿Ves? Qué bonito, ¿verdad? Todo ese recorrido histórico de la palabra de Dios. Ahí está la historia, desde la perfección, Génesis 1-2, caída, Génesis 3, hasta Apocalipsis 20, que se acaba el pecado, y termina con los dos últimos capítulos también, así como comenzó los dos capítulos perfección, 21 y 22, perfección, con Cristo, ¿verdad? Aquí en esta tierra, inaugurando la capital del universo. Ahí está toda la historia, en qué momento estamos viviendo en este instante. Ese Dios nuestro se preocupa por salvarnos, y el virus que nos separa de Él, que es el pecado. Jesús significa que viene a salvar a su pueblo del pecado, no en pecado. Extirpar todo el veneno del pecado de nuestras vidas, que produce una sintomatología, ¿cuál? Egoísmo, rencor, odio, celo, injusticias, saber hacer lo bueno y no hacerlo, violar los mandamientos de Dios, rabia, impaciencia. Todo eso es sintomatología de la toxicidad del pecado. Cristo vino a expulsar eso para que podamos vivir con Él por la eternidad. Y en este momento Cristo está purificando el santuario celestial, está extirpando, está eliminando todo vestigio de pecado de la vida de los que van a ser sellados ya finalmente, muy pronto, cuando se derrame el Espíritu Santo. Va a quedar una generación de hombres que cuando se cierre la gracia, se termine el juicio investigador, se termine la purificación del santuario, igual que en Israel, si quedaba alguien que no había confesado su pecado, Dios lo apartaba. Se supone que el resto que quedaba confesando su pecado y eran limpios y justos por la fe en Cristo Jesús. En aquel momento, los sacrificios que se hacían en Levítico 16, el día de expiación, el Yom Kippur, hoy en día, por lo que está haciendo Cristo Jesús, un pueblo que no va a tener vestigio, fuerza, toxicidad, como para apartarse de Dios. Va a quedar vivo una vez que termine el juicio investigador. Fue expulsado de su vida el pecado y fue echado sobre Satanás. Terminó el juicio investigador y Cristo sale a buscar a su pueblo. Y todos los que murieron y son justos, murieron, perdonados y limpiados, si van a resucitar. Porque si usted y yo morimos en pecado, significa que Cristo no halló cabida en nuestras vidas para eliminar lo que nos separaba de Él, que era el pecado. El que tiene a Cristo, tiene la simiente de Dios, que tiene la simiente de Dios, las obras del diablo no pueden prevalecer. El que acepta a Dios, la enemistad que Dios pone en su corazón, el pecado no puede triunfar todos los días sobre la vida de ese ser humano. Ese ser humano se va regenerando, va transformándose a la imagen plena de Jesucristo, hasta que sea justificado por la fe. Y Dios le otorga lo que llaman la justicia de Cristo, que se va a expresar, como dice el Espíritu Profecía,
en la completa obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el Dios. ¿Qué Dios pagano podía hacer eso, hermano mío? Ninguno, ninguno. Y gracias a toda esta cronología, ¿verdad?, que nos enseña que Dios siempre ha tenido un propósito de restaurar al hombre a lo que fue al principio. Y aún cuando me toca caminar en esta tierra pecaminosa, en la oración final de Jesús, San Juan 17, yo oro por ellos también, que quedan aquí en la tierra. Padre, ven mi vida por ellos. Padre, yo me voy, voy a estar allí en el santuario con usted, pero yo dejo ese consolador. El Espíritu Santo me glorifica a mí, dice San Juan. Me glorifica a mí. No es que el mismo Espíritu Santo, el mismo Cristo, no, el Espíritu Santo glorifica a Jesús cuando toma lo de Él y se lo da a sus discípulos, dice San Juan 16, si no me equivoco. Del 14, 15, 16, usted lee aparte del Espíritu Santo y encuentra, especialmente en ese capítulo tan especial del 16, esta función tan maravillosa. Ese es el Dios que estamos adorando. Ese es el Dios del Génesis, que desde el principio, Génesis 3:15, puso enemistad para que su simiente fuera enemiga de la simiente del demonio y se reconciliara con Dios para que se cumpla su promesa de que yo los crié a los seres humanos para gloria mía. Maravilloso, ¿verdad? Y luego lo último, el jueves 28 de mayo, nos habla de cómo en el Nuevo Testamento, como dice aquí, la creación en la Escritura, toda una serie de textos del Nuevo Testamento, cómo el Génesis se utilizaba para afianzar la posición de los apóstoles, especialmente Cristo. Cristo, cuando le preguntaron del matrimonio, ¿qué respondió Jesús? Ustedes han leído el que los creó al principio, varón y hembra los creó. San Mateo 19, 4, 5. Varón y hembra, no hombre para casarse, ni mujer para casarse. Ya lo estudiamos anteriormente. En Marcos, otra vez le repitió lo mismo. ¿Verdad? En Lucas 11, se hizo referencia a Génesis 4, 8. La sangre, así como la sangre de la justicia, la sangre también clama en Lucas 11, 50, 51. En Hechos 14, 15, Dios hizo el cielo y la tierra. Génesis 1, 1. Hace referencia en Hechos 1, 14, 35. Y así pues, una serie de textos bíblicos que se remontan al Génesis, como corroborando. Ahora los apóstoles están en la misma línea cronológica, están siguiendo el legado que Dios dejó desde el principio hasta el fin, hasta la iglesia primitiva, hasta este momento histórico y hasta que Cristo venga en gloria. Permita Dios que esta segunda parte del Génesis nos ha echado bastante fuerza y fortaleza para creer que lo que está en la Biblia, mire, Dios ha querido que continúe la santidad, el propósito redentivo de Dios, de que usted y yo, maltratados por el pecado, sufridos como consecuencia del pecado, en Cristo seamos más que vencedores. Y si Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia, como dice el libro de Hebreos, ¿qué te espera a ti? ¿Qué me espera a mí? Si Él, como maestro, le lavó los pies a los discípulos, como le dijo a Pedro, siendo yo el maestro, ¿qué se esperaría del discípulo? Que quiere ser el primero, sea el más servidor de todos. Yo vine no como el que se sienta a la mesa para que le sirva, sino como el que sirve. ¿Qué diferencia de los dioses paganos, ¿verdad?, que vinieron y se erigieron por la mentalidad de que siempre tiene que haber un superior a nosotros que nos coloniza, que nos indica, que nos impone? No. Aquellos dioses esperaban que se les reverenciaran, nos obligaban a trabajar para ellos, no nos daban libertad, se molestaban, nos castigaban. Este Dios es diferente. Este Dios está dispuesto a remediar la miseria de nuestra vida, transformar nuestra vida, trabajar con pelota de barro y modelarla, embarrarse las manos de tu corazón y de mi mente, metafóricamente hablando, y construir una nueva criatura. Ese Jehová que hizo el universo, ese Dios que modeló a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, hoy lo quiere hacer en ti y en mí. Permitamos que eso ocurra y tengamos la seguridad que
Dios, su plan de llevarte a ti y a mí al cielo, se va a cumplir en la medida que seamos modelados y aceptemos ese modelaje que Dios haga en nuestra mente y se refleje en la perfecta obediencia a todos sus mandatos. Dios le bendiga, Dios le guarde y rumbo a Jerusalén.